Ruanda, por el otro lado, fue una colonia belga, y Burundi, Ruanda y Congo fueron colonias belgas que fueron comenzadas a conquistar a finales del siglo XIX y que hicieron parte de una política del príncipe Leopoldo II para conquistar todos esos terrenos. La historia de eso es bien conocida también, el tema de los derechos humanos, curiosamente, comillas derechos humanos, yo estoy utilizando pues una palabra que no existía en aquella época. En 1860 y pico, si no estoy mal, los ingleses decidieron desaparecer de su imperio la esclavitud. Entonces, después de que desaparece la esclavitud o que hay una abolición de la esclavitud, todo lo que fuera esclavización era visto como incivilizado, paradójicamente. Entonces, ese argumento lo usan los belgas para decir, vamos a acabar con la esclavitud que está en manos de los bárbaros musulmanes. Y en el fondo lo que había ahí era un interés de los belgas de apropiarse del Congo, porque por aquella época se estaba desarrollando la industria, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se estaba desarrollando la industria cauchera en el mundo, y el Congo tenía grandes extensiones de caucho. Entonces la empresa colonial de Bélgica en Congo tenía que ver con eso, y ellos influyeron todo ese pedazo hasta Ruanda y hasta Burundi, y en parte al penetrar Bélgica dentro de esos territorios, ellos también, todo proceso colonial implica la implantación de un sistema de administración y un sistema de clasificación. Entonces ahí lo que sucedió fue que los belgas, en particular en Ruanda y en Burundi, lo que hicieron fue aplicar una serie de concepciones raciales sobre los negros, que terminaron por producir diferencias, entre comillas, reales entre tutsis y hutus. Es decir, el origen de la confrontación entre tutsis y hutus tiene que ver con las categorías raciales impuestas por la colonia belga. Los tutsis son más altos, más esbeltos, entre comillas, las raíces más respingadas, si se quiere. Entonces, para los belgas, eso era un signo de civilización. Entonces, como eso era un signo de civilización, los belgas decidieron poner en las posiciones de poder y administrativas tutsis y no hutus, porque los hutus eran pastoralistas, eran más bajitos, más chatos, parecían más negros, para ponerlo en ese término racistas, ¿no? Entonces, cuando ellos percibieron esas diferencias así, y lo que hicieron fue estructurar un sistema de administración colonial, donde cierto tipo de sociedades habían sido puestas en las partes superiores de la escalera, mientras que otras se habían mantenido abajo. Y esa diferenciación, que antes no existía de esa manera, terminó por producir unas profundas contradicciones y terminó por producir, llamémoslo así, odios. Los imperios europeos implantaron sistemas de administración colonial en el África, y ese es el origen del genocidio en Ruanda y en Burundi. Y eso tiene otros capítulos, pero tiene que ver con eso. Eso no son odios anclados en la historia de la tribu ni nada por el estilo, es el producto de la imposición colonial. Es como si aquí llega un oficial colonial y de un día para otro dice: todos los que son medio oscuros se llaman negros y todos los que no son oscuros se llaman blancos. Los que se llaman blancos, los que no son tan oscuros y que podemos llamar blancos, los vamos a poner de presidente porque se parecen a las naciones civilizadas en Europa. Y los que son oscuros, los ponemos a limpiar calles. Entonces, ¿eso qué es lo que va a pasar? Pues que unas diferencias artificiales van a terminar por ser, digamos, por estructurar la sociedad. No es que las sociedades estén estructuradas así de forma automática, es decir, alguien impone una serie de estructuras sociales, de formas de clasificación, de maneras del uso de poder, de quienes ponen en posiciones de poder, por ejemplo. La persona negra va a querer convertirse en blanca, la persona que se llama que es clasificada como blanca no va a querer negro que se le estén subiendo al asiento del poder y demás. Entonces eso va a generar confrontaciones reales, pero estas confrontaciones son producto de la imposición de sistemas de clasificación y de organización social que vienen de escenarios de dominación colonial, finalmente. Y eso puede producir masacres, matanzas y demás, que fue lo que pasó allá. Entonces, por eso, en esa parte del continente africano siempre ha habido un reclamo hacia la responsabilidad de los belgas en muchos escenarios de confrontación en el África. Uno de ellos es Burundi y Ruanda.